¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un short. Es un video de, creo que de como de 2 minutos, 2 minutos 20, en donde nos muestran a un Dimash, por lo que leí en la miniatura, un Dimash muy joven, muy joven, interpretando SOS. Cuando leí la miniatura me hice una pregunta de a ver si alguien sabe, se las hago también a ustedes, a ver si alguien sabe el dato exacto, ¿no? ¿Desde qué año interpreta Dimash la canción de SOS? ¿Cuándo fue la primera vez que la cantó? Porque aquí, por lo que pude ver de la miniatura del short, se ve un Dimash muy joven, muy niño. El video no lo he visto, el short no lo he visto, lo quiero descubrir junto con ustedes, pero en la miniatura se ve a Dimash y es un Dimash que se ve. Tendrá entre 10, 12 años y ya está cantando la de SOS. Parece que es un festival escolar o algo así, una representación, no sé. Vamos a descubrirlo juntos y va a ser bastante interesante ver cómo un Dimash niño canta la canción de SOS y pensar que ese niño, después de cantar esta canción por tantos años, es la canción que luego impulsara la fama. Yo imagino que ni él mismo se lo esperaba. Por lo que se ve, es una de sus canciones favoritas de toda la vida, porque la lleva cantando lo mismo toda su vida y es bastante interesante. Así que vamos a dejarnos de especulaciones, de preámbulos. Ático, cállate los ojos, dale play al short. Y se ve que es un Dimash muy joven, ¿eh? A ver si ustedes me ayudan a identificar más o menos qué edad tendría aquí. Yo le calculo entre unos 11, ya sí muy exagerado 15. Vamos a ver. Así que vamos a darle play al video. Wow. Sí, se le oye la voz de niño de Dimash aquí. Tiene una voz muy ligera, muy suave. Su agudo, obviamente su técnica se está desarrollando apenas. Aunque aquí, digamos que ya tiene, porque Dimash estudia música desde los 5 años. O sea que aquí, digamos que ya tiene unos años de estudio, pero aún así le falta el desarrollo, ¿no? Aparte le hace falta que le cambie la voz. Pero es curioso, es bonito ver esto porque descubrimos historia de Dimash. Vamos a regresarle y vamos a poner el play otra vez. Mm. Wow, aquí se nota claramente que estaba en pleno desarrollo sus cuerdas vocales, ¿no? Porque ese último nos tiene acostumbrados que, bueno, ya en la actualidad, después de muchísimos años de estudio y de entrenamiento vocal, que lo hace con una como voz mixta en belting. Y aquí ese última reafirmación no la hizo así, sino que la hizo más bien como que se fue al falsete, una voz más suave, más airosa. Um, es interesante ver cómo ha cambiado Dimash la presentación de este tema, ¿no? A través de los años. No siempre los canta igual, eso lo sabemos, pero siempre sigue un patrón. Y aquí el patrón es muy diferente a como nos tiene acostumbrados en la actualidad, ¿no? Obviamente sus capacidades son muy superiores a como las tenía en ese momento y se puede disponer de esa paleta y esa gama de colores vocales a su disposición, a su antojo, porque las domina al 100 todas. Y en ese entonces no las tenía. O si las tenía apenas no se sentía tan seguro y apenas las estaba desarrollando, ¿no? Pero no sé, es curioso. Me gusta ver este tipo de videos.
Y yo sé que a ustedes también, porque a lo mejor muchos de ustedes no la han visto y la están descubriendo aquí junto conmigo. La voz muy suave. Mm, Fíjense que ahorita que estaba recordando la versión original, aquí la versión de Dimash se parece más a esa, a la original. Como que está siguiendo más el patrón de matices y colores de la versión original de la canción o sea, de la canción de SOS, ¿no? Así como la canta su autor original. Porque ahorita que estoy recordando la versión esta, sí tiene la misma suavidad en los mismos lugares. ah, todavía no le agregaba ese ritmo y ese flow y ese, ¿cómo llamarlo? Ese, ese toque de Dimash a la canción. Porque ven que Dimash cuando agarra una canción, agarra un cover, lo transforma totalmente, la hace suya y la hace... ese tema prácticamente lo hace incantable para los demás cantantes del planeta por la versión que él hace, que siempre son espectaculares, le agrega matices, cambios bruscos, sorpresas, ópera, eh, de todo, y las hace incantables ya para los demás. Que quiera hacer un cover de esa canción, le pusieron el listón muy alto como para poder superarlo. Y aquí la versión esta de SOS que está interpretando un muy niño Dimash es más parecida a la versión original. Les digo, les vuelvo a repetir, es que es lógico, ¿no? Porque aquí todavía no tenía todas sus cuerdas vocales desarrolladas, todavía no tenía toda la gama de colores vocales que tiene ahora, y ahora le puede hacer los ajustes que él quiera sin ningún problema. Pero sí, yo creo que esa es la diferencia que le encontré, que aquí no tiene el toque de Imasha que estamos acostumbrados nosotros porque le hemos escuchado muchísimas veces en la voz de Dimash y aquí está más enfocado a lo que es hacer el cover, eh, casi como una copia fiel de la versión original. Por eso se oye tan diferente. Mm, wow. Mm, wow. Pues aquí termina y aquí se repite. La verdad es espectacular, ¿eh? Sí se parece muchísimo a la versión original. Aquí todavía no le metía su sello, todavía no le metía la firma de Image. Era más como que una representación fiel a la original. Me gustó muchísimo. ¿Qué les pareció a ustedes, Dios? ¿La conocían? ¿No la conocían? Fíjense que a pesar de ser un Image muy joven, hay tres cosas en especial que me sorprendieron muchísimo. En que se hablan de esa virtuosidad, ese virtuosismo.
que tiene Dimash de manera natural. A pesar de que aquí, ¿cuántos años tendrá? ¿Como 14, 15? Por ahí más o menos. Dimash nos ha dicho que estudia música y canto desde los 5. O sea que ya tiene 10 años de digamos que de estudios, de refuerzo, ¿no? Pero aquí hay tres cosas que, en este video le puedo sacar tres cosas que me llamaron muchísimo la atención. La primera es el vibrato que tiene, que ya domina a la perfección, es un vibrato constante, en ningún momento le tiembla, siempre es preciso y es muy constante, eso siempre lleva la misma velocidad. Es impresionante el dominio de su vibrato. La segunda cosa que también me impactó en demasía es el apoyo que tiene en todas sus notas. Y, nunca le tiembla la voz, siempre tiene el aire necesario, o sea, tiene un apoyo y un control impresionante. Y la tercera, lo preciso que es en dar los tonos exactos. Es, hay muchos que siempre dicen es que Dimash tiene oído total, pero lo dicen sin saber, porque tener oído total es muy diferente a reproducir las notas. Tener el oído absoluto, como le dicen ustedes, es de oído identificar la nota que está emitiendo algo, lo que sea. Puede ser el sonido de un horno de microondas, puede ser el sonido de un piano, puede ser el sonido de la cuerda de una guitarra, puede ser el sonido del golpe a una mesa. Tú de puro oído identificas qué nota es y lo identificas preciso. Eso es tener oído absoluto, identificar qué nota es de puro oído. Otra cuestión muy diferente es tener la habilidad y la capacidad de vocalmente reproducir ese sonido. ¿Qué es lo que tiene Dimash? Aparte de tener el oído absoluto, tiene la capacidad y la habilidad de reproducir ese sonido, porque de nada le serviría a Dimash tener el oído absoluto si ese mismo nota no la puede reproducir él físicamente. O sea, son dos cosas muy diferentes, tener el oído absoluto y poder reproducir la nota físicamente, vocalmente. O sea, a Dimash se le compaginan las dos cosas. Por eso les digo, Dimash es preciso. Eso me sorprendió muchísimo porque es un Dimash muy joven. Ya quisieran muchos artistas, muchos cantantes de 30, 40, 50 años tener la precisión que él tiene a sus 15. O sea, la verdad es increíble. Es impresionante. No sé, ustedes, Gears, ¿qué opinan de este video? ¿Qué opinan de esta versión de SOS tan fiel a la original, a la versión original? Si no me creen, escuchen la versión original y escuchen esta versión de Dimash y es muy parecida. Como que tiene ese, digamos que todavía no le metía el sello Dimash. Y la verdad está muy bien. Muchísimas gracias por este video, por acompañarme a descubrirlo. Y ahora sí que, díganme, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash Kudaibergen? Déjenme sus enlaces, sus sugerencias, sus comentarios, ya sea aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y por ahí me pueden escribir, mandar mensajes por mensaje privado. O como les digo aquí en los comentarios de YouTube, para eso están. Yo los veo a todos en los dos lados, no se preocupen. Y ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatico, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.